Novela gráfica, historietas, cómics, mangas, manhwas y diversos nombres sin importar el país es un formato distinto de la literatura que ha entretenido y apasionado a muchos por décadas. Muchos expertos en el tema han intentado definir este género relativamente nuevo, pero Scott McCloud, caricaturista y uno de los tantos estudiosos del género, lo definen en su libro Understanding Comics como imágenes pictóricas y otras yuxtapuestas en una secuencia deliberada con la intención de transmitir información o producir una respuesta estética al usuario. No existe una fecha precisa para definir cuándo se originó el primer cómic de manera oficial o quién fue su creador, pero según el país de origen se tienen diferentes registros de sus inicios. Por ejemplo, en Europa se puede rastrear los primeros cómics creados por el caricaturista suizo Rudolf Toffer en 1830, o las aventuras de Tintín en 1930. Ese mismo año, pero en Estados Unidos, aparecería el género de héroes con Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. En Japón, una de las tiras cómicas más antiguas data del siglo XII y se le atribuye al monje Kakuyu, o en el siglo XIX una colección de dibujos al estilo ukiyo-e por el artista Hokusai. Pero el manga moderno en el país del sol naciente se le atribuye al padre del manga Osamu Tezuka, con su ópera prima Astro Boy. Hasta la fecha, a pesar que dentro del mundo del entretenimiento y el mundo digital los cómics han tomado mucha fuerza, la literatura no lo considera dentro de su campo. El cómic, al igual que los videojuegos, siguen siendo un arte no comprendido, ya que, en sí, son un género que agrupan todas las artes clásicas para expresar y causar una reacción estética al lector o al espectador. En cuestión de cifras e ingresos, de acuerdo a ICB2 y Comic-Con, en 2018 tanto el formato digital como impreso en los Estados Unidos y Canadá generó la cantidad de $1,095 mil millones. También la misma agencia analizó los formatos más vendidos. El formato compilatorio de novela gráfica vendió $635 millones. El formato cómic semanal, bimestral o mensual vendió $360 millones y el formato digital $100 millones, mientras que en Japón la All Japan Magazine y la Asociación de Editores mostraron las cifras de ventas de los mangas en 2018, donde ese año las ventas tanto físicas como digitales crecieron 1.8%, representado en números como $3.96 mil millones. Bueno, siempre es rico conversar con Kaori Castillo. El día de hoy, bueno, ya lo escucharon, vamos a conversar un poquito acerca de los cómics. Es como una literatura paralela, ¿no? Tenemos la poesía, tenemos la novela y en realidad muchos de nosotros hemos aprendido grandes cosas a través de los cómics. Así es que, hola Kaori, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí nuevamente. Bueno, a ver, platícanos entonces acerca de esto de los cómics. ¿Cómo impacta nuestra vida? ¿Cómo comenzaron? Un análisis completito acerca de dónde viene todo esto. Bueno, ya un poco decía yo en la nota, ¿no? De que no hay un origen específico de cuándo, porque puede ser como del siglo XII en Japón o en el siglo XIX o el siglo XVIII, entonces no hay una cosa específica, pero sí el cómic moderno como lo conocemos es a través de, en los años 30 en Estados Unidos y en Europa y en los 60, finales de los 50 en Japón, entonces ahí se ha ido desarrollando lo que conocemos el cómic moderno. Pero ¿por qué traigo estos libros? Bueno, antes pues también en Latinoamérica hubo cómics o historietas, mejor dicho, como se les conoce, muy famosas y actualmente hay pues... Y yo creo, ¿no? Que cada país tiene, bueno, pues sus grandes ilustradores, sí, ¿no? Detrás de los cómics. Por ejemplo, tenemos en Argentina a Mafalda. Mafalda, muy importante, Contino. Realmente muy importante porque no solo Mafalda era la niña y todo, sino que expresaba como esa crítica social, eso que se necesitaba en ese momento representado en la imagen de Mafalda. También tenemos al Condorito. Chile, claro, en Chile tenemos acá a Condorito y las patitas para arriba de Plop. Exactamente, y cómo no olvidar en México a Calimán,
que fue muy importante porque fue una radionovela y luego inspirado para hacer la historieta, o con Yolanda Vargas Dulce, Memín Pingüín, El pecado de Oyuki. O sea, realmente, o sea, no van a decir Europa y Estados Unidos y Japón y Corea, no, también en Latinoamérica. Y ellos fueron los que iniciaron en parte de Latinoamérica, o sea, y actualmente hay mucha gente, de hecho, como dato curioso, mucha gente que trabaja en DC Comics actualmente, muchos son no solo de origen mexicano, pero son los que están haciendo las ilustraciones, los backgrounds, cosas muy importantes. Creo que no me acuerdo si es en Marvel también, hay un equipo completamente de mexicanos. Claro. Entonces, no me acuerdo si es en Marvel o en DC Comics, pero en ambos. Sí, y también los canadienses tenemos, ¿no? Algunos de estos. Exactamente, no tengo ahorita el dato, pero bueno, ahorita ahorita voy a hacer trampa y lo voy a ir buscando, pero a ver, platícanos acerca de este ilustrador. Nada más para acotar, no nos están pagando la promoción ni nada otra vez, pero cuando yo llegué aquí a estudiar, pues empecé con ya sabía inglés, pero me mandaron una de esas clases alternas, que era en el departamento de literatura, y bueno, me llamó la atención porque era de la novela gráfica, y dije, ay, pues mira, qué padre, ¿no? Como que vamos a estudiar sobre los cómics, ¿no? Y el profesor nos dio como un libro de esos libros que podemos ver y todo, que es a este señor Scott McCloud, que él habla, hay muchos estudiosos en el cómic, hay muchos estudiosos, y es muy reciente hablo de los 80s para acá, que tratan de analizarlo, tratan de saber qué es, porque es un género tan raro, es como el videojuego que ahora sí no es nadie lo entiende, pero genera muchas cifras, ¿no? Como ya decía también en la nota. Entonces, él explica aquí de una forma muy interesante, no es el libro común, digamos que él lo dibuja todo y tiene 3 libros. En el primero, ¿no? Que era para entender el cómic, él te lo define, te explica desde la parte de la semiótica, la lingüística, te dice, hay mucha gente, ¿no? Y te dice el nombre, sutanito, fulanito, y te empieza a explicar de poco a poco cómo analizar el panel, cómo analizar los globos, cómo analizar cómo tú pones el muñequito, es una cosa muy interesante porque es como los libros. Hay que entender el contexto del autor, así es como vemos por dentro. Y él lo dibujó todo. Y este libro, si mal no recuerdo, es del 95, que es el primerito. Luego empezó Claro, porque bueno, pues acá ahora en el 2018 diríamos, pues mira, sí, qué interesante, tal y tal. Pero sigue él ya siendo lo había interesante. hecho, o sea, 1995, y él ya estaba haciendo todo un tratado, un análisis de lo que son los cómics. Y da pláticas y todo, o sea, actualmente no es nada más así el señor ahí escribió un libro y no. Es una persona que ha hecho base en lo que es el análisis del cómic actualmente, y él dibuja su cómic y todo. Luego, creo que en el 2000 sacó que decía Reinventing Comics, donde habla de la parte digital. Estamos hablando del 2000. Él ya era visionario. Ahí tenemos la foto de Scott McCloud. Él ya era un visionario actualmente el cómic ya lo puedes leer en plataformas digitales, pero él en este libro, él lo voy a presentar acá para que lo vean. Ándale, en Understanding Comics, él ya te explicaba la importancia de la base digital como otra plataforma para mostrar los cómics. No importa, o sea, cómic, manga, él le explica, de hecho en su primer libro, él dice, no importa de dónde venga, de dónde sea, la estructura para hacerlo es la misma. Y luego su tercer libro, que creo que fue el del 2006, 2007, que es Making Comics, ya te explica, ¿no? Cómo hacerlo, cómo todo, ¿no? Lo que necesitas, que la viñeta, que la sangría, que el panel, que mucho vocabulario específico que él usa, pero es muy interesante realmente. Bomba, chispas. Caramba. Exactamente, es muy interesante realmente la gente que quiere entender el cómic más a fondo, porque es otro tipo, a pesar de que la literatura no lo considere, diga, esto no es parte de la literatura, yo creo que sí es, porque al principio de este libro él explica, o sea, cómo definir el cómic si tiene parte de literatura, si tiene arte, si tiene, o sea, uno puede encontrar cómics tanto para niños como para adultos, con temáticas muy fuertes, o sea, realmente si uno,
A mí me gusta más el manga, yo soy más de la parte de Oriente, me gusta más, pero de los cómics que yo sigo son los de Batman. Y muchos de ellos tienen un contexto muy, muy específico, muy crudo a veces, un arte padrísimo, la verdad, de diferentes tipos de... No, es una cosa... Es que tienes todo, porque tienes la parte de la creatividad, del desarrollo del personaje, de la elaboración de la historia, de los diálogos. Es que es todo, no es nada más escribir por escribir, es saber cómo es como cuando haces tú una película, o sea, no es escribir por escribir, sino es saber cuál es la escena, en dónde pones al personaje, qué es lo que va a decir, cómo va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la gente que esté interesada, nada más están en inglés los libros, pero la gente que esté interesada en saber, en analizar, no lo tienes que dibujar, o sea, uno no tiene que hacer las cosas para poderlas analizar. Es leer y mucho, pero yo realmente se los recomiendo mucho este libro. Hay muchos, hay tesis de universidades, sobre todo en Estados Unidos, bueno, en inglés, en Estados Unidos, claro, en Canadá, pero realmente yo recomiendo mucho, porque aparte es muy interesante ver cómo te lo ponen dibujos y o sea, te hace... Así sí entiendo. O sea, realmente es muy interesante porque no es nada más el texto, sino te dice, así y así. Es realmente muy padre. Y yo lo traje porque, bueno, me enamoró como él lo explica de una forma, conceptos tan complejos, te lo explica de una forma que uno lo entienda a la primera, porque hablar de semiótica y lingüística no es nada fácil. Él realmente te lo demuestra aquí como que te pone peras, manzanas y es muy fácil digerirlo. Bueno, pues ella es Kaori Castillo, es nuestra experta no solamente en cómics, sino también en videojuegos, que por cierto es una cosa muy, muy seria. Ahí síguenle en las redes sociales, porque de verdad que siempre va compartiendo cosas muy interesantes. Yo siempre aprendo, me divierto, juego, aprendo y me divierto. ¿Cómo va? Ándale, algo así como era lo del juego toco, prendo y juego. Toco, prendo y me divierto. No me bueno, acuerdo, pues eso pasa con Kaori Castillo. Ahí están sus redes sociales. Y de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, pues quién es Stock McCloud y, bueno, pues todo el poder detrás de los cómics. Del mensaje, el cómo transmitir un mensaje de una forma diferente y provocar una emoción. Igual que todas las artes, también los cómics, no importa su formato, provoca una emoción. Y eso es lo importantísimo. Bueno, el aplauso para Kaori Castillo, por favor.